Comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo hoy. Tema del día, sin lugar a dudas, la selección panameña en su primer mundial. Buenos días, Katy. Oiga, qué hermosa vino nuestra presentadora, ¿no? Vestida de Panamá, ¿ya? Para los panameños todos. Y esta imagen está llegando allá a Sochi, más para que la vean y se llenen de ánimo todos. Eso. Todos aquí estamos con Panamá. A nombre del colectivo de esta empresa y todos los que trabajamos y laboramos aquí, le enviamos nuestro apoyo incondicional a nuestra selección. Miren lo que pasó en el Mundial, algunas cosas que le estaba hablando Fernando al principio esta mañana. México, inmenso, le ganó a la potencia, Alemania. a Alemania, que nunca le gana. Este es nuestro, cuando México le ganó, bueno, México, pues, ya ese es uno de los nuestros, la CONCACAF, ¿eh? Alemania tenía 7 mundiales de no perder el primer encuentro. Bueno. Tenía 9 de no perder el primer encuentro. Y que los que pusieron el pastor alemán contra el Chihuahua, bueno, el Chihuahua mordió al pastor Oiga, alemán. vean esta imagen para que vean que hoy recibimos apoyo hasta de los próceres. Porque le pusieron una camiseta roja a nada menos que a Belisario Porras. La estatua de Belisario Porras. Para que vean que hoy, pues el gran día es para todos los panameños, incluso aquellos que nos enseñaron el camino a fundar o a hacer el país que hoy tenemos. Y miren cómo amaneció hoy la estatua de Belisario Porras en la Plaza Porras, ahí en Caledonia, con el 3 veces presidente, con su camiseta de la roja puesta a la estatua de Belisario Porras. Vamos a decir, a Vasconilla Balboa también se la pusieron allá en la avenida. Ahí lo tenemos, pues Belisario Porras con su camiseta roja. Bueno, si don Belisario Porras estuviera vivo con nosotros aquí, Hombre, él tuviera su camiseta roja porque era un panameño a todo dar. A todo meter. Igual que Anulfo Arias, Romar Torrijos. Pero a mí me dio risa fue lo del Chihuahua con el pastor alemán. Ven, eso que ustedes vieron, porque la gente comenzó a hablar, no, bueno, que los grandes, no. Es que los grandes tienen que entender que viene una nueva oleada de gente y México jugó como los grandes. Bien, ganó México. Y otro de los grandes, Brasil, ¿no así? Que estaba jugando holgadamente con una posición buena del balón. Suiza, que tampoco es un pintado en la pared, le empató. Le empató. En nuestra área, también el único de nuestros países que ha perdido ha sido Costa Rica, que perdió 1-0, y Uruguay, que ganó 1-0, y Panamá, que va hoy al ruedo, por primera vez. Vamos a la cancha, en la primera vez en el mundo, de nuestra historia, que vamos a un mundial. Brasil ha ido todos. Bueno, nosotros vamos a estrenarnos contra los Diablos Rojos. Y me llama la atención, Fernando, esto se ha tomado el país, este espectáculo que vamos a ver dentro de un par de horas. Sin embargo, fíjense, los periódicos todos dedicaron voces de alientos, menos uno. Yo creo que le iba a pedir a Priscila que le hable así a sus colegas ahí de la prensa para que le dé un poquito de humor, ¿no? Sí, pero la crítica, que es el periódico de mayor circulación en este país, que mayor lee la gente, puso lo que es: los Diablos Rojos, vamos contra ellos. Exorcizar los Diablos Rojos. Sí, una voz de aliento. Al contrario, hoy la prensa parece preocupada por Yanivel Abreu, que la Corte decidió algo, que está en la ley. Por eso yo digo, el odio no es un buen consejero, para nada. Ni en el deporte. Uno va al deporte a ganar, pero uno piensa que uno debe ver esto como un esfuerzo de la solidaridad mundial. El fútbol se ha convertido en uno de los deportes de mayor masivo. El deporte más. Se ve el que mayor audiencia tiene, es el que más, la menos inversión se requiere una pelota y un pedazo de tierra para jugar. 2 piedras. Y muchos muchachos con ganas de tirar de una gran vistosidad, y el espectáculo mundial que está dando Rusia es increíble. Sí, por eso una de las mayores teólogas, suiza por cierto, le preguntaron qué es la felicidad. Dice, darle un balón a un niño, esa es la felicidad. Sí, y fíjese, nosotros en Panamá hemos hecho un avance importante en el campo del fútbol, y lo que estamos viendo hoy es precisamente el esfuerzo de estos muchachos, de nuestros barrios, que han hecho un esfuerzo gigantesco durante años y años, y una generación que termina ahora,
porque Blas, Tejada, el propio Baloy, todo ese grupo, Román, tienen que dar plazo a los jóvenes que vienen. Ahí he integrado algunos muchachos en este esfuerzo. Pero esto que está viendo, a nuestros niños, a nuestros jóvenes de los barrios, a nuestros jóvenes de la clase media, todos están esperando este espectáculo. Y ese es un buen mensaje. Yo creo que demeritar eso sería un grave error. De manera que nosotros estamos pendientes de todo esto, le vamos a informar todo lo que está ocurriendo y le vamos a poner imágenes de lo que está pasando allá en Sochi. Pero algunas cosas políticas que están andando. Fíjense que usted va a tener que mirar este país en medio del Mundial, prestarle atención a 2 fechas para saber por dónde va el juego político que ha quedado oculto en la confrontación Varela-Martinelli. La confrontación Varela-Martinelli domina el escenario político, con una ventaja mediática para Ricardo Martinelli, que ha desplazado al presidente del debate. A 2 fechas, 1 de julio y 12 de agosto, que es la primera primaria de Cambio Democrático. Es el primer partido que va a Cambio Democrático, a elecciones primarias. Y que de hecho ya dentro de unos días comienza formalmente, tiene que de 12... En una semana a partir de mañana. Sí, eche para atrás y usted lo pone a finales de junio, arranca los 45 días del periodo electoral en Cambio Democrático. Es la primera. Pero el 1 de julio se define una de las primeras confrontaciones políticas en la Asamblea Nacional. El resultado de ella puede tener 2 vertientes. La vertiente 1, que la Alianza Cambio Democrático PRD mantenga el control de la Asamblea. Y la vertiente 2, que el gobierno logre romper esa alianza a través de acuerdos unilaterales y tener un control de la Asamblea. Esta segunda opción es poco probable. ¿Por qué? Porque estamos frente a procesos electorales a los que los diputados irán. No por nada, el PRD, en su última decisión, deja abiertos circuitos electorales en los circuitos 1-1, Boca del Toro, Colón, 3-1, Colón Ciudad, 4-1 David, 4-3, 8-6 San Miguelito, 8-1 para un diputado, 8-9 y 8-10 de una posible alianza, y en los uninominales 2-3 Aguadulce, 3-2, 4-6, 8-2, 8-7 y el de la propia presidenta Abreu de la Asamblea. ¿Por qué? Ellos están pensando en dejar espacios para una posible alianza con quien sea, bien sea con el Cambio Democrático e incluso con el panameñismo, Molirena, con lo que sea. Entonces, por eso es importante que usted le preste atención al 1 de julio. Y en el ínterin, preste la atención a lo que va a ocurrir mañana en la Corte Suprema de Justicia, cuando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comience a escuchar los argumentos que la defensa de Ricardo Martinelli tiene con respecto a las medidas cautelares que el presidente tiene. Y por eso yo le leí desde el principio la decisión que tomó la Corte Suprema de Brasil, que ante las detenciones coercitivas, es decir, estas decisiones preventivas en casos de alto perfil, tienen la intención de provocar declaraciones contra alguien, es decir, provocar que impliquen a otra gente. Y la Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional llevar coercitivamente a la gente, sobre todo si no son imputados ni procesados y han ido, no están huyendo. Y en el caso de Ricardo Martinelli, estuvo detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia 1 año, que ahora no quiere reconocer. Todos estos elementos, esto es, digamos, mañana, y mañana le vamos a hablar en detalle sobre todas estas cosas. Pero eso tiene un efecto político ya. Preste la atención al 1 de julio porque el factor de la confrontación Martinelli-Varela está incidiendo en la decisión del 1 de julio. ¿Y por qué? Porque en la medida en que esta confrontación se ha elevado a la categoría donde está, hace casi imposible la salida de diputados del Cambio Democrático de su estructura cuando van a primarias ahora el 12 de agosto. ¿Se da cuenta? Entonces, en el caso del PRD,
¿qué diputado del PRD puede pasarse a votar cuando está en proceso electoral, que es en septiembre? Por eso, 1 de julio es una fecha Clave. importante y clave. Y todos los movimientos que usted está viendo en la búsqueda. Entonces, a las dos opciones que había en la Asamblea, la opción de que se quede la Asamblea actual tiene a su vez dos variantes. Una, que antes de esa decisión del Pleno de votar por la alianza CD-PRD para mantener, bien sea Yanivel Ábrego como presidenta, que es lo que es más probable, o otra persona, pero lo más probable es que sea Yanivel Ábrego, que tiene todos los amarres hechos, que la bancada oficialista del panameñismo y las otras bancadas lleguen a acuerdos con CD-PRD para resolver la confrontación que existe con la Contraloría y el gobierno. Y entonces, el 1 de julio pasaría como está ahora mismo. La oposición en control, pero con acuerdos políticos para legislaciones que requiere el país. Para mí, ese es el camino más viable para la estabilidad política, económica y social del país. Para mí. Conspira contra eso el estado anímico de odio, Fernando, que yo veo en algunos medios. Le contaba a Fernando hace unos minutos que ayer yo estaba viendo los partidos. Sí. No me estaba viendo ningún programa de nada. Estaba viendo los partidos y siguiendo la información que me llega de todas las cosas que colateral llegan a mi correo directo. Y buscando los partidos, porque por una razón donde lo estaba mirando no estaban pasándolo, veo al amigo Bobby Ayman, entrevistado por la periodista Dorcas de la Rosa, y lo vi un tramito, cuando hablaba de que el problema prostático, y se reía, diciendo que es que el problema es prostático, si todos los hombres a los 60 años sufren de problemas prostáticos. Eso fue lo único que vi. La cara de odio que vi, el gesto. Yo les quiero decir a ustedes, en primer lugar, no es cierto que todos los hombres a los 60 años sufren de problemas prostáticos. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que la principal causa de mortalidad, una de las principales causas de mortalidad en los hombres es el cáncer de próstata. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres no se hacen los exámenes de la próstata en el tiempo que lo tiene que hacer anualmente. No solamente el antígeno, sino el tacto rectal, que es el que determina con precisión el estado de la próstata, que es un órgano sensible a toda clase de infecciones y a cualquier tipo de actividad sexual incluso. Entonces, fíjese cómo se utiliza un argumento sin base para decir una cosa tan llena de falta de razón. La próstata usted tiene que examinársela después que pase los 45 años anualmente. Y cuando están los 50 y 60, usted tiene que poner eso en su calendario. Pero cuando usted oye estos argumentos inspirados más en el odio, pero si usted se deja guiar entonces por esas argumentaciones, entonces quedamos atrapados. Y ellos se opondrían a un acuerdo, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. ¿Y por qué yo no me opongo a un acuerdo en la Asamblea Nacional? Porque yo tengo experiencia en la administración del Estado y tengo experiencia en mirar lo que está ocurriendo en el mundo. Observe, mi abuela me decía, cuando usted ve problemas en un lado, preste la atención a su casa. Cuando usted ve el mundo como está, en una confrontación que no sabemos hacia dónde va, usted no puede hacer el lujo que la nación panameña entre en esa confrontación. Porque vamos a un proceso electoral. ¿Qué nosotros necesitamos en este momento? Nosotros necesitamos que el presidente Varela termine su presidencia con el menor trauma posible y logre él y la Asamblea Nacional las legislaciones necesarias para impedir que la locura política le haga daño al sistema que genera el empleo para nuestros muchachos, muchachas y hombres y mujeres de este país.
Entonces, los que viven del odio, por eso usted ve la prensa de hoy, Yanivel Ábrego, o sea, su preocupación es no es la selección jugando, no es la noticia. La noticia es que quien presentó esa denuncia lo hizo incorrectamente. Esa es la noticia. Entonces, pero como la noticia ha sido sesgada y no está pensando en el país, el camino correcto, el camino que nos debe llevar a tener estabilidad, es el camino del acuerdo. Si no tenemos acuerdo, ¿qué podría pasar en la opción 2? Bueno, una asamblea que no pase las cosas que llega el presidente y si hay un interés más de seguir atacando a la asamblea, puede incluso llegar la asamblea a tener la osadía de querer juzgar al presidente. Entonces, ¿para qué queremos provocar cosas innecesarias? Cuando lo que necesitamos es un acuerdo de entendimiento para dar el proceso electoral en su camino correcto. Porque después que pasa esta tormenta del 1 de julio y el Mundial, se va a poner al descubierto entonces el proceso electoral. Por eso que usted le tiene que prestar atención a las primarias de Cambio Democrático el 12 de agosto. Porque una vez que Cambio Democrático haga sus primarias presidenciales y salga quien salga, va a ser muy difícil bajar a ese candidato presidencial. Yo, en mi experiencia, cuando usted pasa por una primaria, ¿quién se baja, Fernando? Nadie. Pero la presencia de Martinelli y la polarización que Varela con su gente de la presidencia y su consejo de seguridad ha hecho, el manejo tan antipolítico y tan chabacano que dieron del caso Martinelli la semana pasada, ha puesto la confrontación Varela-Martinelli en el primer plano, desplazando el proceso electoral a favor de Ricardo Martinelli. No se engañen. Incluso por ahí veía un tuit que decía que el 96% de la población panameña quería que Martinelli estuviera preso. ¿Dónde sacó esa información? Dice que de estadísticas, y las estadísticas no mienten, la matemática no miente. De ninguna estadística dice eso. Martinelli es hoy el político de mayor simpatía. ¿Le gusta a usted o no le gusta? Eso es inmaterial. ¿Y por qué le hablo de estas cosas? Porque se está dando una confrontación entre los Estados Unidos y China muy seria. Y esa confrontación va a hacer que los Estados Unidos ponga presión sobre sus estados más cercanos, y nosotros somos uno de ellos. Y a mí no me extraña que los Estados Unidos tengan sus teorías cómo manejar esto, porque los Estados Unidos no maneja esto porque es amigo del presidente Varela. El Estados Unidos no es amigo de ningún gobierno. Y el que lo quiera creer, que siga engañándose. Fíjese dónde está el presidente Trump, en besos y abrazos con el presidente de Corea del Norte. Bueno, peleando y peleando con sus verdaderos aliados históricos que pelearon con ellos guerras. Porque él no entiende este problema. Pero mañana usted no se extrañe que el propio presidente ordene acciones militares contra Pyongyang. Y entonces Europa le va a decir, ajá, papito, usted está solo en esto. Entonces, en ese complejo mundo que hay afuera, en ese complejo mundo que hay en nuestro continente, fíjese lo que está pasando aquí en la región. No hay posibilidades de solución en Venezuela a corto plazo. Colombia acaba de escoger un presidente que se opone a la paz o que quiere hacerle cambios a la paz y puede llevar a ese país a un atrincheramiento que tiene que repercusión directa en nosotros. Nuestros amigos costarricenses todavía no ven la luz en el túnel. El señor Ortega, en medio de una confrontación increíble, Guatemala sin gobierno y el Frente Farabundo Martúa a punto de perder la presidencia, y Honduras es un caso perdido. Es un caso perdido. Y en México, López Obrador, del centro izquierda, a punto de ganar la presidencia en una posible confrontación con los Estados Unidos. Ese es el mundo que nos está rodeando, y un Brasil atrapado en esto que le estoy contando. ¿Usted no cree que debemos actuar con prudencia? ¿Usted no cree que debe exigirle a sus gobernantes que llegó la hora de pensar como adultos? Pero cuando yo veo en la televisión esas caras de odio, esa personalización de hacer daño, me doy cuenta que hemos perdido mucho terreno, pero yo apuesto a la sensatez. Y si no, mire lo que va a pasar. Yo veo muy duro que el gobierno pueda doblegar la alianza en la Asamblea. Y si no hay acuerdo,
entonces va a haber una confrontación. Veo a la Corte actuando con bastante conciencia de la estabilidad y de la separación de poderes. Y si no hay acuerdos, no hay nuevos magistrados. Y veo unas elecciones muy confusas. Pero también eso va a tener efecto en las evaluaciones financieras de nosotros si nosotros no aprobamos las medidas que tenemos que aprobar. Así que estamos, como quien dice, atrapados en una situación muy grave con una escasa capacidad de dirección estratégica en las fuerzas políticas, no solamente en el gobierno. Entonces hay que hacer un esfuerzo para que la sumatoria del colectivo político pueda llegar a los acuerdos básicos y crear una especie de estabilidad temporal hasta que venga el próximo gobierno. Mañana nosotros le vamos a dar una cobertura amplia a lo que ocurre en la Corte Suprema de Justicia en medio del Mundial. Pero hoy estamos todos pendientes de nuestros muchachos en Bélgica, el país entero, no importa qué orden hayan dado, si van a trabajar o no, la gente va a ver el Mundial. No se engañen en eso. Solo mi consejo, si usted sube la presión, suave, cógelo con calma, no tome mucho, que todavía es temprano, déjese los tragos para otro día, porque mañana hay trabajo. Así es.